Vamos a orar. Padre, gracias por este día, lo ponemos ante ti, agradecido, Señor, porque anticipadamente sabemos que tú has programado todo esto en una forma maravillosa. Gracias por este cielo, por este sol, por este aire, gracias por el don de la vida y sobre todo por el don del conocimiento de ti, Señor. Gracias, gracias, gracias. Al ponernos ante ti clamamos que tu amor, tu verdad, Señor, se haga efectivo en nuestras vidas, que tu luz ilumine nuestro ser y sobre todo que tu palabra haga su efecto. No queremos salir de aquí iguales, queremos salir transformados por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bueno, pues quiero decirles que comenzamos otro modelo del Antiguo Testamento. Si dábamos primero el Salmo 23 o nos metíamos a la reconstrucción de Jerusalén, pero nos dimos cuenta de que hemos estado platicando durante los últimos modelos, hemos platicado mucho del Salmo 23, entonces dije yo, entremos a la reconstrucción de Israel y tocaremos nuevamente o completaremos lo que es el Salmo 23 en todas las facetas de vida interior. Bien, estamos el 25 de febrero, ¿sí estamos de acuerdo todos ahí? 25 de febrero, hoy es martes. Están despiertos, hoy es lunes, es tempranito, ¿verdad? Por favor, pónganse chispudo porque la reconstrucción de Jerusalén los va a sangolotear. Y ese es el propósito, ¿verdad? Así es que comenzamos con la primera clase del modelo de la reconstrucción de Jerusalén. Antes de entrar de lleno, obviamente siempre hemos hecho pequeñas síntesis de situaciones que ya hemos visto para que tomemos vuelo. Así todo avión, todo carro que sale, pues sale con cierta inercia. Hay que tener una fuerza de arranque y una fuerza continuada para agarrar velocidad. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hemos hablado entonces de una línea completa que es la línea de la eternidad de Dios. Y otra línea que ponemos abajo que es Dios sustenta todo, Dios por medio de Jesucristo, todo se hizo. Hemos hablado de dos jornadas. La primera jornada la especificamos en relación al jardín del Edén, en donde Dios fue muy claro, puso un montón de árboles, dijo que podían comer de todos los árboles, pero específicamente de uno de los árboles el Señor fue muy claro y dijo: de este árbol no comas, porque si comes de este árbol morirás. Esta es una ley. Lo que Dios decreta con su boca es como anillo que se plasma sobre un papel, un sello. Y el sello real es inamovible. Inamovible. ¡Pah! Y eso lo vamos a ver cuando entremos al libro de Esther, aunque ya también sé que lo hemos estudiado. Dios da una orden y dice: si comes morirás. Punto. Lo que Él dice se cumple. Y bajo esa ley, entonces el hombre, al comer del árbol que no debe, pues el hombre entra en una faceta completamente diferente. Pero ¿qué hubiera pasado si ese hombre hubiera comido del árbol de la vida? Y sigue comiendo del árbol de la vida, hasta que el Señor le hubiera dicho: ya puedes comer del otro árbol. Porque el otro árbol no era malo, el otro árbol es bueno. Todo lo que ha hecho Dios es bueno. Todo, todo. O sea que por principio no hay nada que haya sido hecho malo, todo fue hecho bien. Aparte es que Satanás tomó una decisión equivocada y por decisión propia él está separado. Entonces el hombre, si hubiera comido de ese árbol, directamente se hubiera ido para arriba. A esto nosotros lo conocemos como la pequeña jornada. ¿Por qué tenemos que repasar esto? Porque por medio de repasar nuestra mente se abre a nueva expectativa espiritual. El seminario que tuvimos el sábado nos viene a complementar parte de esto. El hombre no está hecho para estar separado de Dios. El hombre está hecho para estar con Dios. En este tiempo que estamos separados de Él, tenemos que aprender las cosas de Dios. Es la única manera para sobrevivir en este mundo de peregrinaje y de muerte. Entonces está la pequeña jornada. Ahí se hubiera concluido todo, pero el hombre no hizo eso. El hombre, por el contrario, desobedeció, tomó de lo que no debía y el hombre ha sido condenado, está condenado a muerte. Es lo que se llama la gran jornada. Y en la gran jornada pues tiene diferentes nombres. Algunos la conocen como la peregrinación. Somos peregrinos en este mundo. Otros la conocen como la gran prisión. Este mundo es una gran prisión. Aquí están todos los que están condenados a muerte. Pero estando condenados a muerte podemos encontrar la justificación al decirle sí a Cristo.
O sea, salimos de la muerte eterna para entrar a la vida y a la vida eterna. Entonces, en esta gran jornada vamos a toparnos con un montón de situaciones que necesitamos que nuestra mente se abra. Este mundo, aunque es hermoso, porque es hermoso, este mundo está caído. Son cosas que tenemos que tener bien claras. Este mundo está caído. Y todo lo que está en este mundo, de alguna manera, se opone a las cosas de Dios. No porque en sí estas cosas se opongan, sino porque el hombre ha hecho que todas estas cosas, por la contaminación de su propio ser, se estén volviendo hasta enemigos de Dios. En el fondo no lo son. La naturaleza no es enemiga de Dios, me refiero a todo lo creado por Dios. Pero por el pecado todo gime en este momento. Todo gime y Dios va a hacer todo de nuevo. Hablamos de modelos. Y hablamos de varios del Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento hablamos del modelo del pueblo de Dios. Y hicimos algunas expresiones como hay modelos que van de afuera hacia adentro y hay otros que van de adentro hacia afuera. ¿Se recuerdan? Entonces el pueblo de Dios salió de Egipto, salió de afuera para ir ¿a dónde? A Canaán. Ese es un modelo. Y conforme a este modelo, pues lo explicamos a través de toda la trayectoria. El otro modelo que platicamos fue el del tabernáculo. Y del tabernáculo, dependiendo de la perspectiva que se mire, nosotros, bajo el punto caído, estamos entrando, vamos de regreso. ¿De regreso a dónde? Al lugar santísimo. Entonces vamos de afuera hacia adentro. El modelo del Salmo 23, que es de afuera hacia adentro, y esta que vamos a comenzar ahorita, que es el modelo de la reconstrucción de Jerusalén, de adentro hacia afuera. ¿Cómo es eso? Pues sí, y no que estamos afuera, porque la situación es la siguiente. ¿Dónde estaba el remanente de Dios después de la invasión de Nabucodonosor? ¿Estaba? Afuera, ¿cierto? O sea, si lo veo bajo la perspectiva de prisión, todos estábamos prisioneros o cautivos durante 70 años, ¿en dónde? En Babilonia. Yo estuve 35 años en Babilonia. Cada quien sabe el tiempo que estuvo ahí. ¿Cierto? Y de repente el Señor nos dice, ya pueden regresar. Y la orden de Ciro es el que quiera que regrese. No tenían que regresar todos. Muchos se quedaron en Babilonia. Porque ya tenían su negocio, ya tenían a su mujer, tenían a sus hijos. Algunos estaban graduando de médicos, de abogados, de arquitectos, de ingenieros, de zapateros, etcétera. Ya habían encontrado una posición y se sintieron muy bien y muy seguros porque era un tiempo en el cual Babilonia estaba bien. Pero los que tenían el anhelo de Dios, dice que hay un retorno, retornan. Miren ustedes, dice de adentro hacia afuera. Y los que retornaron, lo que ellos hicieron no es construir la muralla, no, tampoco construyeron el templo, sino que se fueron a lo más íntimo de Jerusalén, que era el altar. Entonces comienzan por el altar, comienzan por los cimientos, comienzan por la construcción del templo y terminan hacia afuera. Entonces, ¿cómo es el modelo? De adentro para afuera. Pero si lo veo bajo la perspectiva de que ellos vienen de Egipto, diría, vienen de afuera, llegan hasta lo más dentro y comienzan de adentro hacia afuera. ¿Vamos bien? ¿Aló, pueblo de Dios? Ok, esta es una forma de verlo. Entonces el que vamos a ver ahorita es la reconstrucción. El primero que vimos es salimos de Egipto. Y de Egipto lo consideramos como la primera etapa de muertos en delitos y pecados. Después pasamos a la segunda etapa, estábamos vivos pero en Egipto, ahí estábamos. Y posteriormente viene lo que se llama la etapa del desierto. Y en la etapa del desierto lo que Dios hace es quitar de nosotros el cobre, quitar de nosotros esa naturaleza pecaminosa, quitar de nosotros todos esos ingredientes que no sabíamos o no conocíamos, pero que estaban adentro y que hacían presión en nuestras vidas para tomar decisiones equivocadas. ¿Aló? Ahí estamos. Posteriormente lo que es la conquista de Canaán, en donde el Señor fue muy claro con Josué, sé valiente, se lo dijo varias veces. El Señor sabe lo que hay adentro. El Señor sabe que hay gigantes, que hay imperios, que hay naciones feas, desagradables, paganas. El Señor sabía. Y Josué entendió que había que conquistar toda la región. Entonces la cuarta etapa como conquista de Canaán hasta llegar al monte. Sí, hay algunos que se quedaron en el monte Basán. Otros se quedaron en el monte Carmelo. Otros se quedaron en el monte Sinaí, pero donde Dios puso su nombre,
Es en el monte Sión. Ahí puso su habitación. Entonces, a partir de ahí viene la última etapa que se conoce como la etapa unitiva, la etapa en la cual caminamos bajo la soberanía del santo nombre del Padre. Jesús caminó perfectamente bajo la soberanía de su Padre. Este es el modelo que vimos en el caminar hacia el monte Sión. El otro modelo es el modelo del viaje del tabernáculo. Y este viaje lo vimos que vamos desde afuera hacia adentro y encontramos varios elementos importantes. La importancia de entender la verdad. La verdad por sí misma tiene poder, pero cuando la verdad o a la verdad se le agrega el conocimiento de la verdad, toda la historia, todo lo que quiere decir la sangre, porque la sangre tiene ese poder. Primero porque la sangre no es animal, es sangre celestial. Y la sangre no fue puesta en el tabernáculo de acá abajo, sino que fue puesta en el tabernáculo celestial. Todos estos elementos le dan una fuerza ¿a qué? A la verdad. Entonces, la verdad por sí misma tiene fuerza, pero cuando la verdad tiene el conocimiento de la verdad, dígame cuánta fuerza tiene la verdad. ¿Ah? Y cuando aparte de la verdad la entendemos, es que mira, te quiero contar. La sangre no es así nomás. ¿Vos te recordás cuando Adán y Eva desobedecieron? Sí, pues ahí hubo un sacrificio que nadie vio. Hubo un sacrificio de un animal y la piel fue utilizada para Adán y Eva. A la voz no me había dado cuenta. Entonces uno comienza a asociar y a unir la palabra de Dios como un rompecabezas. Hay una verdad, hay un conocimiento, hay un entendimiento y esto me lleva a la sumatoria definitiva. Adán y Eva tomaron mala decisión. Usted y yo no tenemos por qué tomar mala decisión. ¿Qué opina usted de esto? No tenemos por qué tomar decisiones erráticas, no tenemos por qué hacer lo opuesto a las cosas de Dios, si ya sabemos que todo lo de Dios es para bendecir su vida y bendecir mi vida. Amén. Entonces encontramos en el modelo que salimos del pueblo pagano, salimos del poder de las tinieblas, del dolor y de la muerte y entramos por el Cordero de Dios. El sacrificio, allí, en ese primer mueble donde Jesús murió, ahí está el nombre de Jesucristo. Posteriormente está el lavacro. Este es el recorrido normal. Luego pasamos al lugar santo. ¿A qué mueble? Al altar de la oración, altar de oro. Para luego pasar al candelabro, para luego pasar a los panes, a la mesa de los panes, para luego pasar al propiciatorio y para luego pasar al del arca. Este es el recorrido. Por supuesto, si conocemos el recorrido bien, lo podemos aplicar perfectamente. ¿Cómo se puede aplicar perfectamente este recorrido? La vez pasada usamos un símil para decir, voy a poner mis dos pies ¿en dónde? En el altar de bronce. Entonces es el altar de bronce y está la llama ahí prendida. Ay, no tengo por qué irme de ahí. Cada pecado que Dios me hace ver, ahí de una vez lo dejo ahí, ¿cierto? Pero también el Señor me ha enseñado que después del altar de mueble, ¿qué viene? El lavacro. Y el lavacro es pedir perdón y Dios me va a perdonar. Porque Él lo dijo, si confieso mi pecado. Entonces puedo soltar mi pecado, el Señor me limpia o no. Y si el Señor me limpia, voy con un corazón generoso, altar de oro, a pedirle, Señor, vengo a pedir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sí, Padre, bien haces, mi hijo. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ahora sigue pidiendo, pues. No te quedes ahí, porque te he dado una espada de oración, sí es cierto, una espada de poder, es cierto. Entonces ya mi corazón, Señor, vengo a clamar ante ti, lágrimas de ruego, lágrimas de petición, muchas cosas. Y ahí se derrama mi corazón, así lo hizo Ana, así lo hizo Pablo. Señor, quita de mi corazón. Pues Pablo, vení para acá, deja de gritar tanto, te doy mi gracia. Para los que conocen la palabra de Dios, estoy parafraseando, pues no me vayan a agarrar literalmente, por favor, eso no está escrito así. ¿Ya? Y Pablo pegaba de brinco, y Pablo lo entendió, y dijo entonces, bienvenida. Aceptó ¿qué? La gracia, pero aceptó el aguijón. Con tu gracia se puede, ahí está donde se obtiene la gracia. Gracia hay en todos los muebles. Misericordia hay en todos los muebles, porque todos los muebles representan a Cristo.
Pero después del altar de oración, Señor, vengo a pedir en el nombre de Jesús, porque tú dijiste que todo lo que pidamos en el nombre de tu Hijo, tú lo concederías. Así es que yo tengo el haz en mi mano. Él va a decir, sí, pero no me pidas cosas que van en contra de ti. Ay, tenés razón, Señor. Y uno va aprendiendo un calibre de oración diferente. Amén. Entonces ya voy tirado casi sobre el tabernáculo y comienzo a tocar algo de este. Ay, me quemo. ¿Qué es eso? El candelabro. ¿Y el candelabro quema? Quema. Es la palabra. Entonces ya tengo el candelabro. Entonces, ¿mis pies dónde están? ¿Dónde está mi cintura? ¿Dónde está mi corazón? Ay, Dios. No se saben los muebles. Y eso que todos los domingos en la cuestión dice, aquí están los muebles del tabernáculo, están en orden. Otra vez vuelvo a decir, todos, al que no vea que mueva sus labios, entonces si no mueve sus labios, usted me lo va a decir. No me haga así. A ver. ¿Y qué es el altar de los panes? Es la sal, es el testimonio. Sal, testimonio. Vengo a hablar de aquel que es rey. Vengo a testificar del que salvó mi vida. Porque mire, ¿qué estoy viendo? Le estoy enseñando el altar de bronce, le estoy enseñando el nombre santo de Jesucristo. ¿Acaso usted no puede enseñar lo que usted recibió por gracia y misericordia? Ahorita es tiempo de hacerlo en el retiro, ¿va? A los que van ahí al retiro, eso van ahí a mostrar. Jesús murió por ti, y en su nombre hay salvación, y en su nombre hay liberación, ¿cierto? Y les vamos a enseñar a orar y a que aprendan de la palabra para que tengan un testimonio, para que luego, ya que estamos así, pues ¿qué es lo que nos queda? La cabecita. Entonces, ¿la cabecita dónde la metemos? Debajo del arca. Manda, Señor. ¿Cierto? Entonces ya tenemos otra ruta, preciosa ruta. Y en esta, pues, como les dije, y Ángel, ¿tú dónde quisieras estar? Pues miren, en este momento no quiero salir del lavacro. A la voz, pero el lugar santísimo, mira, si el Señor me lleva al lugar santísimo, no llevo ni un segundo, ya estoy de regreso en el lavacro. ¿Quién me entendió lo que estoy diciendo? Sí, me entendió. ¿Y por qué no dijo amén? ¿Sí? La grandeza de Dios, su santidad, en su brillo me hace ver cosas que tal vez Él ni me quiere enseñar directamente. Indirectamente cae, Él lo sabe, pero en su luz veo mi luz y veo que tengo sombras. Y esas sombras son áreas que Dios quiere quitar. ¿Y a dónde voy a ir? Al lavacro. Cada mueble me lleva al altar y me lleva el tabernáculo, permítame decirle, está en usted. Usted es un tabernáculo. Por eso Pablo dice, usted es una epístola ambulante. Amén. Ok. Entonces, aquí también hemos aprendido lo que es la cruz, los cuernos de este altar. Hay varios muebles que tienen cuernos, y los cuernos significan poder. Poder es luz del Evangelio, palabra de Dios que viene a colocar dentro de ti anclas preciosas. Cada verdad es un ancla a la roca de Cristo. ¿Sí? Entonces son lazos de ternura, como dice Oseas, lazos de ternura con las cuales nos rodea Dios. También hemos hablado de las ropas sacerdotales, ¿se recuerdan? Hablamos de las 8 piezas del sumo sacerdote, de las 4 piezas del sacerdote ordinario. También hemos hablado de lo que son los 5 sacrificios que se realizan ahí, pero esta es la ruta. Todo esto ha sido completado en la persona de Jesucristo. Así es que, bueno, esta es la ruta del tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Y usted en qué lugar está? Mire, no me importa en el lugar que está, con que tenga conciencia de que está en ese lugar y de que está aprendiendo y de que está gateando, a mí no me preocupa. Un recién nacido que esté en el atrio, le doy gracias a Dios. Y uno muy crecido, que el Señor lo regrese al atrio, dele gracias a Dios porque le está enseñando nuevas cosas.
Ahora vamos a entrar entonces a lo que es la reconstrucción o al otro modelo, tercer modelo, que es la reconstrucción de Jerusalén. Vamos a hacer una serie de bosquejos porque necesito que su mente entre a la historia sagrada. Y vamos a hacer varios modelos, como hicimos con los otros, hasta que comencemos a manejar bien la terminología. Entonces, sabíamos que estábamos en el Edén, ¿se recuerdan? Pero algo pasó por ahí, usted lo sabe muy bien, y hemos caído. Y se enturbió nuestra vida. Y aparece entonces una línea en la cual Dios nos quiere rescatar. ¿Verdad que esto es fácil para usted? Es una síntesis, o sea que usted puede hacer otra síntesis de esto, ¿verdad? Pero por favor sigamos aquí. ¿Se recuerdan ustedes de Adán? Entonces se recuerdan de Eva. Si se recuerdan de Adán y Eva, se van a acordar de Noé. Y después de, ¿y qué vino después de David? Salomón. Ustedes saben que en el trayecto de rescate, pues el primer rey fue Saúl, 40 años, después fue David 40 años, después fue Salomón 40 años, aunque en lo personal para mí no fue un reino unificado, pero está bien, se puede decir así. Hubieron muchos años que el reino no estuvo unificado, por la división que hubo entre los hijos de Saúl y David, y el pleito que hubo entre ellos, o sea, no hubo unificación, porque entre ellos mismos hubo batalla, persecución de Saúl sobre David, y después de uno de los hijos de David, persecución sobre David. ¿Se recuerdan? O sea, hablar de 120 años para mí no concuerda, pero está bien pues como historia para decirlo, 120 años de unificación del reino. Bajo una perspectiva está bien, bajo otra perspectiva diría no, porque conocemos los hechos intrínsecos de la historia. ¿Estamos? Entonces Salomón hizo muchas tonterías. De hecho, comenzó bien. La mayoría de los reyes comienzan bien, pero terminan trágicamente mal. Son muy pocos los reyes que son fieles. Los reyes del norte, calamidad uno detrás de otro. Creo que hicieron competencia de quién era peor. Y los reyes del sur, porque no se quedaron atrás. Hubieron algunos que recibieron premio de Academia de Pecado, etcétera. Por ejemplo, Manasés, 55 años reinando en una forma terrible. Fue el más sanguinario de todos los reyes del sur. Y al final se arrepintió. Este me parece como el que estaba a la par de Cristo cuando estaba muriendo, ¿no? En la cruz. Hizo maldades y en último momento, vos cállate porque vos y yo somos culpables, pero este es inocente. Algo así pasó con Manasés, el mario de todos los reyes. Entonces, al estudiar pues la historia, nos vamos a topar con Salomón. Salomón tuvo varios problemas, muchas mujeres, idolatría. Levantó toda clase de ídolos y levantó toda clase de templo para complacer a sus mujeres. O sea, había dioses de Baal, de Siria, etcétera. Saturó en lo que se llama en los montes y en los lugares bajos. Ponía altares, lugares donde podían sacrificar a Baal, a Acera, etcétera, a los dioses paganos. Y con ello fomentaba lo que se llama la prostitución divina. ¿Cómo así vos? Así, divina a nivel de todo chiquitito, ¿verdad? A nivel de todo lo que son los sacerdotes de Baal, la prostitución, porque a través de la tierra la germinación y viene la tierra. Entonces, el acto sexual está asociado a esto y hay un sincretismo de pega, de dioses y sexo, y en fin, hay una contaminación terrible. Salomón participó de todo esto, el hombre más sabio, pero el Señor le dijo a Salomón, por lo que has hecho, te voy a quitar 10 tribus a ti y se las voy a dar a otro. O sea, a la hora de la hora, la división del reino tiene su inicio en Salomón. Ahora, ¿en qué momento comienza a destruirse Jerusalén? Porque para que Jesús o Dios reconstruya Jerusalén, quiere decir que algo la destruyó. ¿Qué fue lo que destruyó Jerusalén? Y eso es lo que necesitamos estudiar, porque qué rico es decir, ay, Dios reconstruye. Momentito, veamos qué fue lo que pasó. Porque Dios puede reconstruir, pero ¿qué pasa cuando Dios reconstruye y no somos fieles? Viene juicio de Dios.
Entonces necesitamos ver esto. Cuando Salomón fallece, Salomón tiene un hijo que se llama Roboam. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Y Roboam era joven cuando comenzó a reinar y se dejó asesorar por los jóvenes y entonces tomó decisiones a nivel de lo económico, imponiendo muchos impuestos y entonces 10 tribus dijeron no. Y entonces aparece las tribus del norte. No voy a entrar en mayores detalles porque es una síntesis. Entonces en azul, ven ahí azul, arribita es el norte. 10 tribus se van al norte. Y 2 tribus quedan en el sur. Las 2 tribus que quedan en el sur, lo más fácil es mencionarlas a ellas, es Benjamín y Judá. Todas las demás tribus se van al norte, con un profeta que se llama Jeroboam. Entonces a veces los nombres confunden. Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam es un profeta. Y a este profeta se le da las 10 tribus. Ahora, si hablo un poquito del norte, lo que puedo decir es que Jeroboam, cuando se llevó a estas 10 tribus, hizo cosas que no debió haber hecho. Porque de repente pensó, ¿y qué tal cada vez que tengan que ir a Jerusalén? Porque había una ley que el pueblo tenía que ir 3 veces a Jerusalén. Pero si esta gente va a Jerusalén, me los van a jalar otra vez y voy a perder. Entonces él decidió, voy a poner mis propios templos. Y puso 2 templos en la parte del norte. Y como no tenía suficientes sacerdotes, comenzó a levantar sacerdotes y comenzó a levantar levitas y comenzó a levantar gente que no había sido llamada por Dios. Entonces Jeroboam levantó imágenes, allá idolatría, e hizo que el norte comenzara mal su caminar, con idolatría, con sacerdotes que no eran, y por si le faltaba, también cambió fechas. Cambió las fechas del calendario de las fiestas del Señor. Entonces el norte entró en una situación complicada a tal grado que así estuvieron más o menos 250 años, en un reinado caótico, de idolatría en idolatría, de golpe en golpe, viviendo en guerra con todos los vecinos, etcétera, hasta que en el año 722 fue atacado por los asirios. Y los asirios hicieron pedazos la parte del norte. Hay mucha historia que vamos a ver. Solo estoy haciendo una síntesis porque estoy preparando su mente para entrar a lo que es Jerusalén y lo que implica para nuestra vida. Entonces ahí está el norte, que está representado por la línea azul, y el sur, que es el Judá y Benjamín. Judá y Benjamín pues comienzan el periodo de la división con Roboam. Roboam no era una persona que dijéramos fiel a Dios, y junto con él obviamente hicieron un montón de imprudencias, y vino Egipto, saqueó Judá, se llevaron muchas cosas del templo, y así comienza lo que se podría llamar el reinado de 20 reyes. 20 reyes gobernaron el sur. De los 20 reyes que gobernaron el sur, pregunta, condona pastelito de fresa y chocolatito. ¿Cuántos reyes fueron fieles a Dios? 2. Qué baratos son ustedes. Algunos dicen que 6. Otros dicen que 5. Pero ¿qué es 6 de 20? Y cuando se lee la historia de estos reyes, uno se topa con que unos fueron bien agresivos, muy agresivos. Josías, agresivo, de una vez fuera. Otros en cierto momento fueron impulsivos e hicieron cosas tremendas, como Asa. Asa fue rey de Judá. Y Asa hizo algo bien especial. Comenzó a quitar todo y se dio cuenta de que su mamá, la reina madre de Jerusalén, adoraba a dioses extraños. Entonces vino él, movido por el celo de Dios, y le dijo: Maca, mamá, ya no sos madre, ya no te reconozco así como la reina madre. Y la quitó. Imagínense, o sea, y después Asa hizo otro montón de cosas. Entonces las características de los reyes, específicamente de quien vamos a hablar, es del sur.
Y vamos a hablar de los reyes porque vamos a toparnos con un montón de personas que no sé por qué tengo la sensación de que se parece a mí o se parece a usted. O sea, cualquier coincidencia, permítame decirle que específicamente fue buscada para toparnos con ellas. ¿Estamos? Así es que vamos a enfrentar nuestra vida bajo varios aspectos para entender por qué Jerusalén fue destruida. ¿Y por qué la necesidad de, al ser reconstruida, tenía que comenzar de adentro para afuera? Y esto me hace un cuadro precioso del viaje de Egipto hasta el monte Sión. Y esto me hace ver el por qué el Señor dio el tabernáculo. Todo lo que Dios dio son pitas de salvación para nosotros, hasta que vino la escalera santa del nombre de Jesucristo. ¿Ah? Diferentes formas, diferentes estilos, para que ninguno diga, yo no lo vi, o yo no lo sentí. Cuentos. Entonces, la historia de estos 20 reyes, en los cuales hay una reina que se llama Atalía, una mujer que era hija de Jezabel y de Acab. Pero lo curioso es que esta Jezabel era hija de un sacerdote de Baal. O sea, resulta que Atalía era la hija de una sacerdotisa, nieta de un sacerdote de Baal que gobernó Judá. ¿Cómo es posible? Sí, señor. Hasta ahí llega el degenere y la atrocidad cuando los hombres celosos de Dios bajan la mirada. Y cuando los hombres celosos de Dios no hacen lo que tienen que hacer en su momento histórico. Me gusta el silencio. ¿Sí? ¿Sabe usted cómo se le llama eso? Cobardía santa. Que de santa no tiene nada. Y por eso es que se volvió la Santa Inquisición, santa muerte, en honor de un Dios desconocido, al cual le querían decir que era Jesucristo. Iglesia engañosa, que Dios te reprenda por lo que hiciste en la historia. Otro silencio. ¿Cómo me gusta el día de hoy? Está bonito. Entonces ahí están los reyes, 20 reyes. Y estos 20 reyes hicieron muchas cosas. Lo curioso es que Jerusalén, el Señor lo dijo, hubieron profetas antes. Antes, por ejemplo, Saúl tuvo profetas, David tuvo profetas. A ver, dígame un profeta del tiempo de David. Natán. ¿Y qué sacerdotes se recuerdan ustedes de ahí? Sadoc, Abiatar. ¿Y se recuerdan ustedes algún profeta por ahí que Salomón tuvo? Tuvo un montón de profetas. Y Roboán tuvo profeta, profeta. Y el norte tuvo profeta, montón de profetas. Y tuvo de todo. Ahora, ¿de qué les sirvió a los reyes tener los profetas si a cada rato el rey le ponía el pie encima o los mandaba a matar? Entonces, ¿qué pasó con estos pueblos? Los dos pueblos se desenfrenaron, el norte y el sur. Y a pesar de que el Señor les hablaba, regresen, bendición, maldición. Porque si hacen lo opuesto, y la historia nos habla, porque Abraham lo recibió Jacob, porque si este pueblo me alabare, se humillare, pero el pueblo hacía todo lo opuesto. Entonces estamos viendo en una síntesis cómo desde Adán el hombre ya caído y perverso, llamado por Dios, forma un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo rescatado. El pueblo ya tiene la conquista de Canaán y estando en Canaán se forma el reino unitivo, el reino en una fase de 120 años, ¿verdad? Pero posteriormente el reino dividido, como el reino dividido entra en caos. Y aquí estamos viendo Jerusalén. ¿Quién va a pagar el pato? ¿El rey o todos? Todos pagaron el pato. Había los fieles y los infieles. Y aquí está Jerusalén. Entonces Jerusalén es destruida. Y parte de su gente va al cautiverio 70 años a Babilonia. A este se le conoce como el remanente. Ahora, para conocer un poquito más la historia a lo que nos vamos a meter, es importante ver que la gente que estaba en Babilonia, una parte fue llevada a Babilonia y fue prisionera en Babilonia. Hubieron varios grupos que fueron tomados prisioneros y fueron llevados allá. Y otro grupo fue llevado a Egipto.
No es que lo hayan llevado, más bien huyeron. Al ver que Babilonia venía, entonces comenzaron a huir, pero el Señor fue claro. El Señor fue claro. Miren, no le ofrezcan resistencia a los caldeos. Si usted quiere vivir, sujétese a los caldeos. Pero los israelitas, siempre necios, ofrecieron y se levantaron en rebelión hasta que llegaron los caldeos y los hicieron pedazos. Entonces, una parte fue cautiva en Babilonia, la otra parte huyó hacia Egipto y otra parte de la población quedó en Jerusalén. La gente que quedó en Jerusalén quedó en una miseria terrible. De hecho, el libro de Lamentaciones habla de las condiciones en las cuales este pueblo tuvo que socorrer para poder vivir. La palabra dice que hasta a sus hijos se comieron. Para llegar a ese extremo de dolor, quiere decir que la situación se puso caótica. Y, si lo vemos bien, juicio de Dios. Porque el pueblo fue advertido. Dígame, ¿quién de ustedes no ha sido advertido en su necedad, y perdón la palabra, gloriosa, de estupidez? Porque si no entiende una y no entiende la otra, perdónenme, usted va a pagar el pato de sus decisiones. Y no es porque usted esté forzando a Dios a que lo haga, es usted mismo que se está metiendo a la daga, hiriéndose así, e hiriendo a otro, e hiriendo el corazón de Dios. Dígame, ¿cuántas veces le ha hablado a Dios para que cambie su actitud o que cambie su modo de operar a nivel contable, o de su relación con su matrimonio, o de su relación con sus hijos? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de prédicas, letreritos de los buses, en la radio, cuando hemos ido al campo, a cualquier lugar donde hemos ido? Hemos recibido de parte de Dios una indicación o un llamado. A ver, ¿quién de ustedes en el último año mínimo 10 veces? Por lo tanto, si usted no ha cambiado, no le diga, es Dios, es usted, soy yo. Lo demás, perdóneme, a vos, ¿cómo nos parecemos a Israel? La iglesia es igualita a Israel, pero la iglesia va a ser juzgada con más peso que ellos, porque ellos no tuvieron el Cordero de Dios, nosotros sí. El Espíritu Santo ellos lo tenían por momentos, nosotros permanentemente. A nosotros se nos ha venido la luz, la palabra. Todo se nos ha puesto como un banquete por delante. Por lo tanto, todos nosotros, los que estamos bajo la gracia, seremos juzgados, diría yo, mucho más que los que estuvieron en Sodoma y Gomorra, porque el Señor nos dio a nosotros la fuente y el principio de vida, que es Jesucristo. Entonces, toda la historia no la puedo, como la diáspora, tirar por pedazos. Tengo que agarrarla para entender a dónde nos vamos a meter el día de hoy, al hablar de la reconstrucción de Jerusalén. La gente que quedó en Jerusalén fue deshecha, quedaron pobres, miserables, leprosos. Lo que quedó en Jerusalén es la escoria, si se puede llamar así. Pero posteriormente ocurre algo. Había una profecía, la profecía la tenía el libro de Jeremías. Jeremías sabía que el tiempo de cautiverio era de 70 años. Y ya Daniel, próximo, porque Daniel estaba prisionero o cautivo en Babilonia, Daniel comienza a leer los textos de Jeremías y comienza a ver cuándo es la fecha próxima, porque están próximos a regresar a la tierra. Al cumplirse el tiempo de los 70 años, ocurre lo que se llama 3 Aliyah. Apunte ahí, A-L-I-Y-A, Aliyah. La palabra Aliyah quiere decir retorno, regresar a la casa paterna. Así como la palabra Aliyah quiere decir retorno a la casa de Jerusalén, para nosotros los cristianos hay el último Aliyah, que es regresar a la casa del Padre por medio de Jesucristo. ¿Ya? Es una palabra fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados a vivir fuera de la casa del Padre. El hijo pródigo regresó a la casa del Padre. Es el Aliyah del hijo pródigo. También nosotros hemos sido hijos pródigos, solo que ahora somos hijos bendecidos. ¿Cierto? Pero todavía no hemos regresado a la casa paterna.
tenemos que regresar. Por eso hay un camino, una verdad y una vida, y hay una resurrección. Tenemos todas las fuentes para esto. Entonces, hay 3 aliyah. Quiere decir, hay 3 grupos del remanente. No todos los que estaban en Babilonia regresan a reconstruir Jerusalén. Entonces, hay 3 grupos que, movidos por el Espíritu de Dios, se levantan y regresan a Jerusalén. Pero por supuesto tuvieron que haber las condiciones geopolíticas y sociales para que este retorno regresara pues a Jerusalén. Ustedes saben que primero fueron los babilonios y posteriormente vinieron los medos persas. Cuando llegaron los medos persas, con el poder que tenían, arrasaron con todo, destruyeron todo lo que había, Nínive, Jerusalén, todo lo destruyeron también. Pero entonces Ciro tiene un mandato de Dios para reconstruir el templo. O sea, Ciro es movido o despertado a la gracia de Dios, y es él el que hace un decreto y dice: a todo este pueblo de Israel, a los que quieran, regresen, tienen libertad religiosa. Y si van a hacer, vayan y construyan el templo de Dios Altísimo, el Dios verdadero que está ahí. Entonces, toda la gente que está en Babilonia, no todos regresan. Recuérdense que en Babilonia, al no tener el templo, los judíos hacen sus primeras sinagogas. Y las sinagogas son lugares donde se reúnen los judíos para comentar, leer la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Son grupos de 12 para más, o sea, 12, 15, 20, para que se forme una sinagoga. Entonces, en ese tiempo, en la diáspora, el pueblo de Israel comienza a levantar las sinagogas. Pero cuando el pueblo regresa, estos 3 grupos de los cuales tenemos que hablar, el primer grupo fue comandado por Zorobabel y Jesúa. Zorobabel y Jesúa salen de Jerusalén y salen de Babilonia y llegan a Jerusalén. Y ellos tienen una obligación, tienen una responsabilidad. Ellos tienen que hacer algo en Jerusalén. Posteriormente es Esdras. Y Esdras también es levantado por Dios, es un sacerdote de la orden aarónica, o sea, descendiente de Aarón. No quiere decir que sea de primera línea, descendencia hasta llegar a Esdras. Y Esdras había meditado la palabra de Dios, la tenía en su corazón y quería darla. Cuando Esdras entra o retorna a Jerusalén, Esdras tiene otra misión. Entonces, Zorobabel tenía una misión, Esdras tiene otra misión. Y por último, Nehemías, que era copero de Jerjes, pues llega a un visitante del pueblo de Dios a él, y él pregunta: ¿cómo está Jerusalén? Ay, dice, si vos vieras cómo está Jerusalén. Está destruida, los muros destruidos, las puertas quemadas, todo está tirado en el suelo. Y algo le entró a Nehemías, una tristeza, por ver que la tierra de sus padres está destruida. Hay una tristeza en él, Jerjes lo mira, y entonces Jerjes le da el apoyo, y Nehemías regresa en varias oportunidades, hace varias visitas a Jerusalén. Pero al regresar en su primera, él ve cómo están los muros y dice: bueno, aquí hay que hacer algo. Entonces vemos que Zorobabel tenía una misión, Esdras tiene una, y Nehemías tiene otra. Ok, que les quede claro. Nehemías levanta el altar. Zorobabel, gracias. Zorobabel levanta el altar y comienzan los sacrificios ordinarios, celebra la Pascua. Y en ese tiempo donde está, son las fiestas de Sucot, que es la fiesta de los tabernáculos. Imagínense qué tremendo. Aunque estaba todo destruido, tienen fiesta. ¿Por qué? Porque ya regresaron. Cuando el Señor llega a su casa, ¿no tiene usted fiesta? Y no se ha dado cuenta de la demolición que haya hecho. Pero ya llegó el Señor. ¿Sí? Después Esdras, y Esdras pone la palabra de Dios. Y Esdras reúne a todos y comienza a hablar de la palabra, y el pueblo es movido por el Espíritu y comienzan a llorar en un desconsuelo. Y posteriormente viene Nehemías. Entonces vean los hechos: altar,
palabra de Dios y construcción de los muros y las puertas de Jerusalén. Por eso es que hablar de la reconstrucción es hablar de adentro hacia afuera. Ahora, si no cierro las puertas, si no se reconstruyen los muros, cualquiera entra ahí. Por eso, en la vida espiritual hay que levantar el altar de la adoración, de la gratitud, del reconocimiento de la grandeza de Dios, ¿cierto? Hay que tomar la palabra de Dios para cantos de alabanza y tener la verdad. Dios quiere que la verdad histórica esté en nosotros, pero sobre todo la verdad espiritual, para luego cerrar las puertas. Ojitos lindos, dejar de ver babosadas. ¿Qué fue la parte que más les gustó? ¿Cerrar puertas o dejar de ver babosadas? Ojitos lindos. ¿Cómo es la canción mexicana? Esos ojitos lindos. ¿Cómo es? Bueno, ya saben. Bueno, por ahí voy. Resulta entonces que ahí tengo Jerusalén. Jerusalén está destruida. Y entonces vienen estos tres que aliyah. ¿Cuántos cuernos tiene el altar de oro? 4 cuernos. ¿Quiere usted un secreto de los muebles de Dios? ¿Quién quiere un secreto de los muebles de Dios? ¿Sabe usted por qué varios muebles tienen sus barandas? Sí, pero cuando usted es el que tiene que ser transportado, ¿quién lo transporta a usted? Esos son los brazos del Señor. Esos son los brazos del Señor, no puedo. Él me lleva. ¡Y a dónde te lleva! Al lugar santo. ¡Y en el lugar santo hay otro mueble que te lleva! Sí, hay dos muebles ahí que tienen sus barandas de acacia forradas de oro. Entonces, cada detalle te da... Vamos a descubrir en la reconstrucción de Jerusalén cómo los brazos de Dios están en Zorobabel, están en Esdras, están en Nehemías para levantar un pueblo que, perdón la palabra, caminó como cochino. Fue levantado por Dios y fue limpiado por Dios. Amén. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver. Esta es una pequeña síntesis para que ustedes sepan a dónde nos vamos a meter. Con esta pequeña síntesis, ya la próxima vez entramos a mayor lujo de detalle. ¿Estamos? Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y sobre todo, gracias Señor, porque entre la historia universal, entre la historia que tu palabra cuenta y entre las verdades que se van revelando en nuestras vidas, vamos viendo cómo tu mano generosa siempre ha estado alrededor de nosotros, tratándonos con bondad y con ternura. Gracias, Señor, porque tenemos nuevos motivos para decirte gracias, alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, 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 gracias y gracias, porque nos permites tener la palabra y poderla degustar aquí, Señor. Gracias, te alabo, Señor, te bendigo, te glorifico. Santo eres tú, santo y santo. Gracias, Señor. Amén.